Bueno, vamos sin mucha vuelta más a dar inicio a la mesa. Vamos a empezar un poco charlando con las licenciadas Cecilia Tosi y Cristina Stañero, de la Fundación del Grupo de Estudios Psicológicos y Sociales de Mendoza, que bueno, van a arrancar ellas un poco con la apertura de hoy. Así que sin mucha vuelta les paso el mando. Buenos días. Bueno, con Cecilia somos parte de una fundación en Mendoza que se llama Grupo de Estudios Psicológicos y Sociales y somos miembros de Fórum Infancias Mendoza, y en ese sentido teníamos deseo de compartir con ustedes algunas ideas que nos ha tocado esta tercera jornada, y durante estos días hemos hablado que íbamos escuchando a todos los que nos han ido antecediendo, digamos, y decíamos, bueno, claramente hay una preocupación general, un sentido de coherencia en lo que hemos ido escuchando, porque básicamente hemos visto que estamos todos atravesados por la misma realidad y por la misma preocupación en relación a los temas de infancias y adolescencias, ¿sí? Nuestro trabajo lo titulamos Infancias vulneradas, objetos de consumo o sujetos de derechos. Bueno, a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos entendemos que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Sin embargo, lo que vemos en las prácticas cotidianas es que aún sufren de vulneración y desprotección. Nosotras en este trabajo nos vamos a centrar en analizar estas vulneraciones desde las distintas formas de violencia y su impacto en la constitución del niño y la niña. Especialmente pretendemos centrarnos en reflexionar sobre la importancia de devolverles la voz desde la escucha activa y comprensiva de los adultos, que su palabra sea escuchada como sujetos constructores de ciudadanía, es decir, sujetos sociales activos de pleno derecho. Sabemos que la violencia puede tomar distintas formas, desde las más palpables y materiales hasta las más encubiertas y simbólicas. Todas ellas son indiscutibles actos de violencia. Vamos a empezar por una que ya han pasado varios de nuestros compañeros en esta jornada, que tiene que ver para nosotros con la más cruel y visible en este momento, que es la pobreza, ¿sí? Según el informe de pobreza de UNICEF, el último de diciembre del año pasado, el 48% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son pobres. De ese porcentaje, el 20% son niños que se encuentran en un estado de privación severa, como vivir en una zona inundable y cerca de un basural, o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. Este porcentaje, por ahí hablábamos con Cecilia, es un poquito más alto de lo que daban algunos de nuestros compañeros ayer, porque toma la pobreza desde también las privaciones no monetarias, ¿no? Tomando en cuenta muchas dimensiones que vulneran los derechos en la infancia y que determinan situaciones de pobreza. Es decir, para este análisis han tomado educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro. Desde esta medición estamos hablando de que 6.3 millones de niños y niñas en nuestro país ven vulnerado el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Es interesante que estos valores son más altos en los hogares donde el jefe o jefa tienen bajos niveles educativos y empleos informales o están desempleados. En particular, fíjense, la pobreza infantil es mucho más elevada en los hogares monoparentales que cuentan con una única proveedora de ingresos que además asume las tareas domésticas y de cuidado. Esta es la situación que tenemos en este momento en nuestro país y que en nuestra provincia se reproduce de una manera similar.
Por eso hablamos de las infancias y las adolescencias en plural, porque hay tantas formas de ser niño, niña y adolescente en este mundo, tan inequitativas, que no se crece bajo las mismas capacidades y no se madura de la misma manera. Este dato de que 1 de cada 2 niños aproximadamente es pobre es una denuncia en altoparlante de que como sociedad no estamos pudiendo garantizar sus derechos fundamentales. Y la sociedad somos todos. Como profesionales de la salud nos encontramos con situaciones que nos involucran en la acogida y en la atención de los niños y niñas que podemos asistir desde nuestros dispositivos, sean públicos o privados, como garantes de sus derechos. Y esta situación reviste tal complejidad que interpela todas nuestras prácticas. Desde la perspectiva de la complejidad, lo que le sucede a un niño no es privativo de él, sino que le compete a su familia, a su escuela, a las tramas que se construyen, a la situación histórica y social. La familia, en cualquiera de sus nuevas formas, y la escuela han sido históricamente los espacios de contención primordiales de las necesidades del niño, pero en este macro contexto se ven amenazadas en su función. Sostenerla, esta función, es un desafío permanente para muchos, familias, escuelas, organizaciones sociales, instituciones, que van encontrando formas actualizadas de escuchar, recibir y acompañar los procesos madurativos de nuestros niños. No obstante, la clínica nos aporta numerosos ejemplos de fallas en los roles parentales, de instituciones que no contienen sus demandas, de falta de acompañamiento y contención. Se les brinda elementos de consumo para acallar sus padecimientos, pero no hay un abrazo real a sus necesidades más íntimas e identitarias. Y aquí nos queremos detener un momento en el consumo como propuesta de alivio a su sufrimiento. El concepto de consumo es algo más que una práctica económica. Está cargado de dimensiones simbólicas y culturales. Pensar en niñez sin pensar en la compleja práctica que denominamos consumo sería bastante difícil. Esto es importante a la hora de preguntarnos si el consumo facilita o no procesos de inclusión y cohesión social. Estamos en una época y una cultura en que la construcción de identidad de los diversos individuos está definida por la obtención del éxito. Ser exitoso o exitosa en este contexto social actual es el indicador que permite definir el nivel de logro y realización de cada persona. En ese sentido, podemos decir que el modelo de identidad que se ofrece e impone a los niños y adolescentes está definido por esta meta, tener éxito. Es decir, que tener éxito implica ser capaz de consumir, ¿sí? Y se vuelve un marcador de aceptación y o marginación entre ellos mismos, que va a definir a qué grupo de consumo va a pertenecer cada par. Qué imagen, qué ropa, qué zapatillas, qué celular, qué ideología, qué música, qué barrio, etcétera, ¿sí? Si bien el consumo directo juega un rol central, también aparece la modernización tecnológica como exigencia de consumo para acceder a la información y también como estrategia de cuidado o entretenimiento para muchos padres en la crianza del pequeño. Estos mecanismos se han vuelto uno de los pilares de los actuales procesos de construcción identitaria de niños, niñas y adolescentes en nuestras sociedades. De hecho, observamos muchos supuestos trastornos del lenguaje, ayer hablaba Beatriz de esto, que no refieren necesariamente a una constitución deficitaria, sino a los estímulos tecnológicos y a los productos, imágenes a los que se ven expuestos los niños y niñas, ¿no? Estos de los niños hablando lenguaje neutro de los programas de TV, ¿sí? En todos estos chiquitos en donde quizás sus padres trabajan todo el día o están deprimidos o llegan cansados o están desbordados, ¿sí? Y usan las imágenes como chupete electrónico. El acceso a la tecnología sin acompañamiento es tremendamente preocupante. Los niños son los mayores consumidores de internet y televisión, dicen algunos estudios, y convengamos que hay una proliferación de mensajes en los medios que atentan contra la convivencia, el registro del otro como ser humano y la tolerancia.
Les voy a dar algunos datos de interés. Hay quienes calculan que un joven, por ejemplo, estadounidense promedio va a haber visto 200.000 actos de violencia en la televisión, incluyendo 16.000 asesinatos antes de cumplir los 18 años. La APA, por ejemplo, asegura que al concluir la escuela primaria, un niño ha visto en televisión 8.000 asesinatos y 100.000 actos de violencia. En Venezuela, antes de llegar a los 18 años, un joven ha presenciado más de 113.000 heridos y muertos, 65.000 escenas bélicas y 8.000 suicidios. Eso es más o menos lo que consume un chico en el horario no de protección al menor, digamos, viendo televisión indiscriminadamente en distintas horas del día. En Argentina no encontramos datos así numéricos, pero no creemos que sea muy diferente, ¿sí? Entonces, conseguir éxito en este contexto de productos de consumo se transforma en un objetivo vital en que la sobrevivencia aparece como clave para esta meta. Nos preguntamos qué pasa con los sectores más empobrecidos. Desde este punto de vista sufren una alta exclusión. Son los jóvenes que quedan afuera. Para evitar esa condición generan estrategias que le permitan sobrevivir para no quedar fuera de la fiesta del éxito. La pregunta que se nos abre entonces es la siguiente: ¿qué tareas deben realizar las personas jóvenes de sectores empobrecidos para ser considerados individuos con identidad consolidada, es decir, en este contexto, sujetos exitosos? Es así que nos vamos encontrando con otras realidades y otras violencias asociadas, violencias simbólicas, diríamos. Niños y niñas con manifestaciones conductuales fuera de la norma estandarizada, oposicionistas, con síntomas de desconexión, con otros ritmos madurativos, adolescentes con conductas de transgresión de las normas, consumos problemáticos, que la mayoría de las veces no tiene que ver con su cerebro, como nos quiere imponer el paradigma vigente del neurodesarrollo, sino con alzar su voz cada vez más alto para que sus padres los puedan mirar, libidinizar, para que las escuelas atentas les permitan abrir otras posibilidades y desplegar su creatividad en proyectos propios. Se ha corrido el área del sufrimiento psíquico, de lo que nos preocupaba hace décadas, ¿no? De por qué un niño no aprende, por qué se deprime, por qué no sonríe, por qué sufre. Se ha corrido en el discurso actual a su cerebro y se corre el riesgo de borrar la concepción de que los lazos con el otro y los contextos son humanizantes. Desde esta perspectiva observamos, como consecuencia del mercado, que aparece desde el ámbito de la salud la violencia asociada al etiquetamiento, al reduccionismo diagnóstico. Vemos cómo niñas, niños y adolescentes son convertidos en objetos de laboratorio, reducidos a clasificaciones diagnósticas que ignoran y silencian su singularidad, operando el mismo sistema de inclusión-exclusión, perteneciendo a una media que pueden aprender y desarrollarse de la misma manera exitosa que el sistema te ofrece como modelo. O sos diferente o te ofertamos todo tipo de producto, que por cierto sabemos son bastante onerosos, como medicamentos, tratamientos con estimulación cerebral, terapias simultáneas de todo tipo, maestras integradoras, etc. En Mendoza formo parte de un espacio terapéutico en los que recibimos chicos desde edades muy tempranas, incluso muchos de ellos antes de haber iniciado la escolaridad, y observamos cómo en los últimos años aparecen niños con diagnósticos muy tempranos, estos diagnósticos express que llamamos nosotros, donde en los chicos realmente vemos cómo muchos de ellos se encuentran ya llegando desde los 3-4 años a una edad más avanzada, hacia los 10-12 años, en donde han recibido y consumido más de 15 tipos de terapéuticas diferentes. Obviamente, para esto, en muchos casos, incluso han tenido que acceder al certificado de discapacidad. La implementación de pesquisas en los ámbitos educativos, la utilización de cuestionarios autoadministrables para padres, el uso de instrumentos y de test sistemáticos
muchas veces esto lo vemos que se observa no solamente en los padres, sino también en algunos profesionales de salud, incluso en los maestros, que no están adecuadamente formados. Esto conlleva un gran riesgo. Es convertir al niño o niña pequeño en un objeto a ser evaluado. El infante deja de ser un sujeto para pasar a ser algo que es medido, observado y clasificado. Se transmite la idea de que las patologías del neurodesarrollo poseen una elevada prevalencia, cuando sabemos que no es así. Se clasifica y estigmatiza al niño a partir de un diagnóstico express, provocando efectos iatrogénicos. Hemos visto en los últimos años distintos ejemplos sobre estas situaciones. En Mendoza hicimos un movimiento importante en el 2015 en función de que se había intentado implementar el cuestionario del MCHAT, incluso en los efectores de salud que trabajan con las edades más tempranas, en algunos espacios, como por ejemplo centros de salud, hospitales, a través de los pediatras, se intentaba implementar esta situación en Mendoza, y también vimos como en otros espacios, como en el 2017, por ejemplo, se toma la iniciativa, distintas organizaciones salimos a defender el derecho del niño y a denunciar y rechazar la iniciativa, por ejemplo, de la educación de Cava, de convertir la escuela en un diagnosticador a través de la implementación de cuestionarios como el MCHAT, de manera masiva, con el fin de detectar niños autistas o trastornados en el nivel inicial. La promoción de este tipo de acciones deshumanizadoras de la infancia, con diagnósticos capaces de etiquetar niños que no se adecúan a los estándares que necesitan los planes educativos, es además un manoseo del efector, ya que el efector es aquel que debe garantizar el cuidado del niño, como la escuela, el maestro, el padre, el pediatra. Ellos pasarían entonces a concretar con toda esta situación el silenciamiento de las realidades de esta infancia. Estaríamos ignorando los ritmos de crecimiento individual y, por supuesto, las realidades familiares. La escuela históricamente detecta dificultades, pero otra cosa es ponerla a hacer diagnósticos de salud mental a través de cuestionarios en los cuadernos de comunicaciones a los padres totalmente descontextualizados. Nuevamente vemos cómo a través de esta situación no se escucha el sufrimiento del niño. Al estar el niño en plena constitución psíquica, todo diagnóstico debe ser transitorio y presuntivo. Aquí nos vemos obligados a pensar nuestra responsabilidad profesional y nuestra posición ética. ¿Desde dónde vamos a ubicarnos? ¿Desde qué lugar? Si va a ser desde el lugar del cuidado, de acompañamiento o como meros evaluadores, testeadores. Todo niño es un sujeto en crecimiento, en transformación. Por lo tanto, evaluar, testear un niño en proceso permanente representa un contrasentido y a veces incluso una mala praxis. Etiquetar con rótulos definitivos y estáticos a un movimiento psíquico que está en movimiento. Esto se ve reflejado ante la alteración del principio del desarrollo en evolución cambiante propia del venir del sujeto. Se tiende a fijar erróneamente las áreas de déficit, de faltas o fallas, a un sujeto que aún no ha alcanzado su madurez. Además, se altera el proceso de humanización y de estructuración subjetiva que requiere de un otro adulto, amoroso y humanizante. Cuando es evaluado el niño y puesto a prueba, pierde este sostén afectivo, ya que en muchas ocasiones son sus padres, incluso sus maestros, los testeadores. Es decir, que aquellos cuidadores que acompañan el proceso de crecer terminan convirtiéndose en detectores de supuestas disfuncionalidades o déficits. Sabemos que los diagnósticos suponen un modo de posicionarse teórico, clínico, ideológico y ético. La reducción diagnóstica se basa en una clasificación de signos y síntomas que anulan la singularidad de cada niño o niña, su historia y su sufrimiento. Si en vez de dar por cierto esos diagnósticos clasificatorios pudiéramos tolerar la incertidumbre y construir a partir de esto espacios para pensar acerca de lo que le pasa a ese niño en particular, entonces podrían surgir preguntas, reflexiones, acompañando al niño y a su familia en la construcción de subjetividades. Esto que además también planteaba Beatriz Janín desde la primera jornada de encuentro, construir subjetividades a través de intervenciones subjetivantes. Dijimos anteriormente que en la práctica clínica se observan las dificultades en la función del cuidado, de contención y acompañamientos en las distintas etapas de constitución del niño. Vamos entonces ahora a revisar, que fue lo que nos surge a partir de este trabajo,
cómo son hoy, desde qué lugar funcionan hoy las parentalidades, cómo es el modo de pensar la infancia, la niñez y la crianza desde el discurso de la parentalidad actual. Lo que nos deja traslucir es una posición parental impregnada de elementos como la impaciencia, la incomprensión, la dependencia, la indefensión, la rigidez, reacciones disruptivas, violentas, manifestando el adulto cuidador las características que le son propias del infante. Y observamos muchas veces, y esto uno lo escucha mucho desde la clínica, ya sea en el espacio también, desde la clínica y también desde el espacio educativo, vemos cómo aparece el castigo físico en los niños, por ejemplo. Observamos muchas veces, de hecho hay un dato estadístico significativo que plantea que 1 de cada 2 niños recibe o ha estado expuesto a violencias domésticas. Vemos cómo los adultos aparecen con mucha dificultad entonces en ellos para poder abrir un lugar distinto, un lugar a la escucha, a una escucha activa, a una escucha empática. Adultos que no están habilitando espacios de transmisión, de tramitación psíquica, que son necesarios para la confusión, para el aburrimiento, para el ensayo, para el equívoco. Adultos impregnados por el eficienticismo, imponiendo al niño y al joven el deber de crecer siendo exitosos, respondiendo a los parámetros del contexto social actual. Por lo tanto, entendemos que la infancia debe ser aquella etapa que está caracterizada por la tolerancia, por la paciencia del adulto, la contención, que le permita al niño desarrollarse de manera tranquila y pausada hasta llegar a su madurez. El niño podría adquirir esta independencia e individuación responsable solo a partir del cuidado del sostén del adulto, en una suficiente buena posición de cuidado por lo infantil. Al decir de la licenciada Silvia Morisi, ella expresa claramente esto que queremos decir y tomamos entonces esta cita. Cada niño requiere de papás cuidadores que lo acompañen espontánea y afectuosamente en este proceso de crecer, de maestros alertas, amorosamente alertas, para poder observar su desarrollo, siempre bajo empatía y con la concepción que el sujeto infantil no deviene otro maduro, sino está habilitado por vínculos humanizantes. Todos los niños necesitan ser atendidos en sus necesidades para que puedan ser felices y no para que sean productivos. A modo de conclusión, consideramos, por lo tanto, que los elementos claves para dejar de vulnerar los derechos de las niñas, niños, es guiar las acciones que involucran el cuidado de la infancia y la adolescencia actual desde la subjetividad en desarrollo, y no desde el trato del niño como un producto acabado que debe adaptarse a las normas y al criterio de éxito social. Como agentes de salud mental, nuestro compromiso se encuentra en respetar su palabra, sus vivencias, sus maneras de sentir, de manifestarse, desde una escucha comprensiva y posibilitadora. Muchas gracias.